Gente, esta es la parte número 3 de Martial Peak. Si no te has visto las anteriores dos partes, te estaré dejando los links en la descripción. Y si eres nuevo y no estás suscrito, pues suscríbete, que estás esperando. Así que sin nada más que decir, continuemos. Luego de recibir el golpe del protagonista consecutivamente, el prota no se detuvo, clavando una patada a su compañero discípulo que tenía en mente humillarle. Dándose cuenta de la situación, Sumo, al igual que su compañero o súbdito, quedaron completamente sorprendidos, pero quien quedó más sorprendida fue la pequeña ninja que siempre observaba al protagonista, debido a que Xiaohu fue completamente noqueado. La pequeña ninja simplemente decía que aquello no podía ser posible, y de la sorpresa incluso se resbaló del árbol, cayendo en el piso. Esta sentía bastante dolor. Sin embargo, simplemente no tenía tiempo para pensar en eso, pensando que todo era culpa del protagonista, que simplemente se cayó porque el prota le sorprendió, preguntándose que cómo pudo el protagonista incrementar demasiado su fuerza después de simplemente desaparecer por unos días, pensando que observando aquellos movimientos de ahora del protagonista, parece que también podía utilizar algo de ki, lo cual ya debería estar por encima de la cuarta etapa del cuerpo templado. Con esto la ninja queda aún más sorprendida, pues aún así el protagonista estaba simplemente en la tercera etapa del cuerpo templado días atrás, lo cual es absolutamente extraño. Luego noquear a Xiaohu, el protagonista, luego de mirarse el brazo, pensaba que seguía sin poder controlar su fuerza muy bien, e inmediatamente el sorprendido Sumu se acercó a él diciendo que el prota era un completo tramposo. Pero el protagonista, un tanto molesto debido a que estos no admitían la derrota, el protagonista le responde a Sumu que uno no debería acusar a otro sin pruebas, preguntando que cómo era que este hizo trampa. Con esto Sumu no sabía cómo refutar lo que el prota le dijo, e inmediatamente el súbdito del Su terminó diciéndole que parece que su información estaba equivocada, pues el protagonista no estaba más en la etapa, en la tercera etapa del cuerpo templado, y teme que él mismo había avanzado, que de otra forma cómo podría ser posible que derrote a Xiaohu. Con esto Sumu no sabía absolutamente cómo reaccionar, pensando que Xiaohu fue muy descuidado, que si no hubiese bajado su guardia cómo podría haber sido derrotado. E inmediatamente Sumu le dice al protagonista que este había ocultado bastante bien su fuerza, y dando la vuelta, marchándose de aquel lugar, termina diciendo el protagonista que en el futuro habrían más oportunidades, que el prota no debía ser tan afortunado la próxima vez, y termina diciendo a sus seguidores que se vayan de ese lugar. Por otra parte, el protagonista pensaba, decía que honestamente la pelea de ese día fue algo insatisfactoria. Parece estar insatisfecho con la victoria, la primera victoria que tuvo en el pabellón Cielo Alto. Y marchándose de aquel lugar, el protagonista pensaba que debido a que el encuentro con Sumu le retrasó, perdió su oportunidad de practicar la técnica del cuerpo templado, por lo que entrando en un pequeño lago sin ropa, el protagonista parecía estar a punto de ser espiado por la pequeña ninja, la cual, acercándose a su casa, pensaba que originalmente quería observar al protagonista otra vez para saber en qué etapa estaba su cultivo, pero al parecer no estaba en su casa, y al mirar un poco lejos se percata de la desnudez de nuestro protagonista, preguntándose que qué diablos hacía. Esta pequeña ninja locochona parecía estar un tanto sonrojada, pero a la vez curiosa de lo que estaba haciendo el protagonista, mientras se preguntaba para sí misma que cómo puede desnudarse en los terrenos de la secta sin ningún cuidado, y para el colmo el protagonista estaba haciéndolo a plena luz del día, pensando que era realmente desvergonzado. Después de un rato el protagonista salió vistiéndose hacia su casa, pensaba que estuvo afuera de la secta por varios días y debería ir a limpiar el lugar primero, y mientras limpiaba él mismo pensaba que aunque había otros asuntos más urgentes que hacer, le habían asignado la tarea de barrer y por eso debería hacer su trabajo en serio. Después de terminar con todos sus deberes, el protagonista regresó a su choza, mirando el montón de hierbas que había recolectado, mientras pensaba que dejaría de una de las mismas para su entrenamiento y podía cambiar el resto en la sala de contribución por algunos puntos, que quizás debería utilizar ropa desgastada para no llamar la atención. Después de un rato ya en la sala de contribución, el protagonista se encontró con el tesorero Men, el cual al mirarlo termina escupiendo su taza de té. El tesorero Men, mirando al protagonista de una manera tan despreciable, pregunta que por qué lucía así, pero el prota simplemente le dice que acaba de regresar de su travesía. Con esto el tesorero Men termina diciendo al prota que él mismo había pasado muchas dificultades, cuya cosa el prota afirmó, diciendo
diciendo que fue algo un tanto peligroso. Sin embargo, la cosecha fue bastante buena. Inmediatamente el prota pregunta al tesorero Men que si acaso la sala de contribución aceptaría aquellas hierbas medicinales, e inmediatamente el mismo tesorero piensa que todas las hierbas del protagonista son comunes, de bajo grado y no tenían ningún valor en absoluto, y la sala de contribución tenía muchas de aquellas hierbas y no tenían suficiente espacio para almacenarlas. Sin embargo, el buen señor tesorero Men terminó pensando que debería ayudar al protagonista a ganar algunos puntos, e inmediatamente terminó afirmando a su pregunta diciendo que las aceptarían, que 2 hierbas por un punto de contribución, e inmediatamente el prota terminó presentando las hierbas al tesorero Men. El tesorero Men termina diciendo al prota que este estuvo en la montaña de Viento Negro durante 3 días, preguntando que si acaso aquello fue todo lo que obtuvo, cuya cosa el prota dice que obtener todo aquello ya era bastante bueno para él, cuya cosa el tesorero termina afirmando, pues ya sabe la mala suerte que tuvo el protagonista anteriormente, pensando que a pesar de que el talento del protagonista no era bueno, él estaba dispuesto a trabajar duro y a soportar las dificultades, y no había muchos jóvenes así en esos días, pero era una lástima la falta de talento de nuestro prota debido a que estaba condenado a no lograr cosas grandes en su vida. El protagonista, de una manera extraña, comienza a voltear a todas partes e inmediatamente altera la curiosidad del tesorero Men, quien le pregunta qué estaba viendo, cuya cosa el protagonista se acerca silenciosamente y le dice al oído que puede que haya encontrado algo interesante en su viaje en las montañas. Luego de despertar la curiosidad del tesorero Men, el protagonista termina diciendo que no sabía lo que había encontrado, pero lo llevó con él para que le ayudase a examinarlo, que había visto mucho en su vida y esperaba que sea capaz de reconocerlo, y presentando el hongo de color rojo que el protagonista encontró anteriormente en la cueva de la araña, terminó preguntándole al anciano que si acaso sabía lo que era. El anciano, tartamudeando, pregunta al protagonista que dónde había encontrado aquello, e inmediatamente el prota le cuenta que fue en una cueva y había una bestia demoníaca en el primer reino resguardándola, y al final se las arregló para eliminarla y encontrar aquello. Inmediatamente el molesto tesorero Men pregunta al prota que cómo fue posible que peleó contra una bestia demoníaca, que si acaso no le había advertido que no se adentrara mucho en la peligrosidad. El protagonista intenta excusarse diciendo que no se adentró mucho y tampoco sabía lo que encontraría en las cercanías de la montaña de Viento Negro, pero inmediatamente el tesorero simplemente piensa que el protagonista sobrevivió a un encuentro con una bestia demoníaca de primer nivel, que si se entera de que aquella hierba no vale mucho entonces no sería bueno, por lo que era bastante lamentable. Termina dando una mentira piadosa al protagonista diciendo que tuvo muy buena suerte y aquella se llamaba la seta sangrienta y era rara de conseguir, pero era de grado ordinario. Aquellas palabras terminan dejando un tanto triste al prota, quien esperaba conseguir muchos puntos, pero el tesorero Men termina diciendo que aquello era una hierba de grado terrenal, levantando así sus ánimos. Con esto el protagonista queda sorprendido al enterarse de que era una de grado terrenal de nivel inferior, diciéndole a que si acaso no estaba equivocado, pero el tesorero termina diciendo que no bromea con nada de eso, que había inspeccionado incontables hierbas toda su vida y perfeccionando su vista, y era imposible que sus ojos mientan. Inmediatamente el prota pregunta que cuántos puntos podía obtener, e inmediatamente el tesorero le ayuda un poco diciendo que podría regalarle 20 puntos por la Z. El protagonista terminó un poco triste pensando que aquello no era mucho, sin embargo el tesorero le dice que aquello era bastante, pensando el tesorero que aquello era el verdadero valor de la misma y no le podía dar más al protagonista por ella. Inmediatamente termina diciendo también al prota que aunque aquella seta sangrienta era una hierba de grado terrenal de nivel inferior, era bastante pequeña y no solamente no estaba madura, y por eso valía tan solo 20 puntos. No sé si se valía, sino costaba, cuya cosa el protagonista terminó aceptando los 20 puntos, pensando que sin contar las flores espirituales de 3 hojas y las hierbas vetadas serían un total de 36 puntos de contribución, y si añadía lo que tenía sería un total de 48, y ya se sentía como todo un joven maestro al tener tanto dinero dentro de la secta. Aún tenía muchas flores espirituales de 3 hojas, pero muy pocas hierbas vetadas, las cuales utilizaría para su propio cultivo. Inmediatamente el protagonista terminó diciéndole al tesorero Men que le diese 10 hierbas vetadas, cuya cosa el tesorero termina diciendo que 10 hierbas vetadas de grado ordinario de nivel inferior le costarían 10 puntos de contribución,
contribución, que si acaso estaba seguro de que las quería, cuya cosa el prota aceptó diciendo que aquello era incorrecto, que si no dijo que 2 hierbas equivalían a un punto de contribución, que como puede ser tan tacaño. Con esto el tesorero termina diciendo que comprarlas era una cosa, pero venderlas era algo diferente, no es lo mismo. Ya saben cómo funciona el mercado, nadie sale ganando nunca, al menos de la gente ordinaria. Con esto el prota le dice al tesorero que estaba haciendo aquello para obtener ganancias de la diferencia de precio, que eso era ser desvergonzado, que cómo podía ser tan deshonesto. Pero el tesorero le decía que solamente estaba a cargo de supervisar aquel lugar, y lo que tenía que hacer, bueno, lo tenía que hacer de aquel pequeño modo, que no le importa a nadie normalmente, pero al prota sí, diciendo que porque aquel es el precio que determina la secta, que cómo cree que la secta puede mantener a 3000 discípulos. El protagonista sentía que su corazón se paralizaba viendo cómo sus puntos se perdían, e inmediatamente el tesorero termina preguntando al prota que si aún quería las hierbas vetadas, cuya cosa el prota aceptó, y después de hacer aquel mal negocio, el tesorero simplemente lo despide diciendo que debía volver cuando éste quiera y debía cuidarse. Luego de salir de la sala de contribución, el protagonista se cruzó con la pequeña ninja, la cual le mira de una manera bastante tierna. Inmediatamente aquella pequeña ninja se acerca al tesorero llamándolo maestro, contándole que tuvo un gran avance, y luego de quitarse su máscara terminó dándonos una sorpresa, pues esta pequeña ninja era bastante hermosa. Inmediatamente pregunta al tesorero que cómo estaba, cuya cosa este le dice que no debía preocuparse por él debido a que su lesión estaba bastante bien y la había controlado por muchos años y no era la gran cosa. Por otra parte, en la choza el protagonista él mismo estaba frente al quemador de incienso junto con las hierbas vetadas y de 3 hojas que había conseguido, pensando que mezclándolas de aquel modo nada debería salir mal. Luego de encender aquel quemador de incienso, el protagonista simplemente olía, porque era lo que le tocaba, esperar, pensando para sí mismo mientras olía que a pesar de que huele un poco especial no sentía nada en lo absoluto, pensando que lo pondría justo al lado de la cama para ver qué efectos tiene en el futuro, y mientras caminaba hacia su cama él mismo se preguntaba qué era aquella sensación de entumecimiento que se extendía a lo largo de su cuerpo. Y de un momento a otro, luego de aspirar aquel quemador de incienso, el protagonista terminó cayendo, incluso se le había caído el quemador de las manos, pensando el prota que solamente le tomó unos pocos pasos y toda su fuerza había sido drenada. Mirándose en el piso, el protagonista sabía que no podía mover ni siquiera un solo dedo, pensando que en aquellas 2 hierbas son ligeramente venenosas y una afecta el espíritu mientras que la otra afecta el cuerpo, pensando que el quemador de incienso había amplificado enormemente ambas propiedades, que ahora entendía lo útil que era aquel quemador de incienso, pues desde que obtuvo los huesos indestructibles del cuerpo dorado, su resistencia se había fortalecido y no podía agotarse usando medios ordinarios, pero uno no puede mejorar sin haber alcanzado sus límites, pues esa era la intención del quemador de incienso. Tirado en el piso, el protagonista pensaba que ya estaba en su límite luego de haber dado unos pocos pasos que parecía que no podría entrenar más por ahora. Pero bueno, el protagonista seguía persistiendo, intentando levantarse, que cuando este cae debe volver a levantarse, así como todos nosotros, gente, no se rindan. Inmediatamente el protagonista intenta llegar a su límite y superarlo, por lo que después de un momento él mismo logra levantarse nuevamente. Luego de levantarse, el prota piensa que cuando estaba por desmayarse un momento tras aquella sensación cálida se extendió por dentro de su cuerpo y el entumecimiento desapareció y su cuerpo se sentía mucho más fuerte en ese momento, que solamente cuando uno no se rinde y supera las dificultades, el cuerpo dorado revelaría su verdadero potencial, lo cual era realmente asombroso. Luego de levantar el quemador de incienso, el protagonista terminó dándose cuenta de que el incienso es la flor espiritual de las 3 hojas junto a la hierba vetada, duró solamente 2 horas, que si este entrenaba por 14-16 horas por al día, ambas hierbas podría gastarlas rápidamente. Y luego de recostarse, el prota no podía dormir pensando que solamente tenía 38 puntos de contribución restantes y no tendría suficientes hierbas por el resto del tiempo. Pero por otra parte, pensando en el protagonista se encontraba Sumu, quien no podía dormir pensando en la sorpresa que se llevó retando al protagonista, pensando que aquel entrometido de Yankai, que si no fuese
fuese por él, ya estaría con la hija del mercader de arroz. Después de un rato terminó levantando a su seguidor, el cual le preguntaba que qué sucedía. Inmediatamente Sumu le dice que no pasaba mucho, que solamente estaba pensando sobre lo que había sucedido aquella mañana, que si acaso tenía alguna idea, cuya cosa su seguidor le dice que por qué no esperaban 4 días más para ver qué hacer con el protagonista. Sumu por otra parte le decía que si quisiera esperar, que por qué le pediría que fuese hacia allí, diciendo que debía darle ideas, que si no se le ocurre nada ni puede pensar en volver a dormir. Sin embargo, por otra parte, el otro seguidor se acercó a él contándole un plan malévolo, cuya cosa Sumu parece gustarle, diciendo que aquella idea era bastante buena y dejaría que se encargue de hacerla realidad. En un cambio de escena, ya la mañana siguiente el protagonista hacía sus deberes mientras pensaba que el día anterior utilizó el quemador de incienso y entrenó durante todo el día, y los efectos eran definitivamente notorios, pensando que necesitaba terminar rápidamente su trabajo y volver a entrenar. Parece ser el prota es un Jinbro. Mientras el protagonista hacía sus deberes, el súbdito de aquel Sumu terminó acercándose a él, cuya cosa el protagonista le pregunta que cuál era el asunto que tenía, e inmediatamente él mismo le dice que había escuchado que el prota le dio una lección a Xiaohu, una buena lección el día de anterior, que realmente era una persona amable, pero el protagonista pregunta que si acaso guardaba rencor por Xiaohu. Inmediatamente termina diciendo que de hecho había resentimientos entre estos dos, debido a que Xiaohu era grosero y descarado y le humilló una oportunidad atrás. El protagonista le pregunta que entonces por qué no se vengó, cuya cosa termina diciendo que soñó con obtener venganza. Sin embargo, había algunas personas respaldándolo y él era un don nadie ante sus ojos, pero no podía provocar a las personas que le respaldan. Con esto el protagonista piensa que era cierto, que Sumu tenía incluso más personas influyentes respaldándolo, discípulos ordinarios no se atreverían a tocarlo. Inmediatamente aquel chico termina diciendo que cuando el mayor Yang, el protagonista, luchó en contra de Xiaohu el día anterior, hizo que el mismo discípulo se sintiese aliviado, ya que fue capaz de derrotar a Xiaohu, diciendo que el prota debería ser realmente fuerte, pero el prota dice que no vale la pena mencionar sus escalas de habilidades, pues al prota no le gustaba en lo absoluto ser comparado, e inmediatamente el mismo termina diciéndole al prota que estaba siendo muy modesto, mientras pensaba que lo que el prota había dicho era cierto, que si el día anterior no hubiese engañado a Xiaohu, que cómo podría haber perdido. E inmediatamente termina diciendo el prota que le había hecho un gran favor desde que se habían reunido ese día, que no podía perderse tal oportunidad, que quería ver. Bueno, Li Juntian se llama, era bastante bueno entrenando con otros, por lo que el prota le pregunta que si quería pelear con él. Termina afirmando, diciendo que esperaba que el protagonista le diese unos consejos y le permita que sea testigo de aquello también como Xiaohu, y de cómo él mismo fue derrotado, y le ayudaría a tranquilizar su mente. Sin embargo, el protagonista termina rechazando aquel duelo, diciendo que debe olvidarlo debido a que usualmente no entrena con otros, pero que el discípulo insistía diciendo que eso no estaba bien, que incluso si no quería tenía que aceptar. Inmediatamente aquel chico que tenía malas intenciones con el prota termina dándose cuenta de que se puso un poco ansioso y le levantó la voz demasiado, e inmediatamente termina relajando la situación diciendo al prota que se tomaba muy en serio las artes marciales, y si no entrenaba con alguien por un día su cuerpo no se sentiría bien, y esperaba que el protagonista lo entendiese, pero el prota le dice que mejor no, que no veía ninguna razón para luchar, e inmediatamente él mismo sigue insistiendo que si acaso no era una razón entrenar con compañeros discípulos para aprender uno del otro, que si intercambian unos puntos de vista aquello le beneficiaría a ambos. El protagonista termina diciendo que no, que incluso diciendo eso tendría que negarse, por lo que el chico prepotente le pregunta que si acaso podría hacer que el prota tuviese miedo de perder puntos de contribución, e inmediatamente el chico le dice que no debía preocuparse, que estos no diferencian mucho en términos de fuerza, que los resultados todavía no se habían decidido, que si él mismo le llega a ganar de casualidad le compensaría por cualquier pérdida, cuya cosa el prota le pregunta que si lo dice en serio. Terminó diciendo que sí, que claro, que era un hombre de palabra. Inmediatamente pregunta el protagonista que si tenía alguna duda al mirarlo tan pensativo, cuya cosa el prota le dice que incluso si quisiera entrenar con él ya fue desafiado el día anterior, y si quería entrenar con él tendría que esperar unos días más, cuya cosa molestaba bastante a aquel chico, el cual termina diciendo el prota que podía desafiarle en cambio, debido a que él mismo no había sido desafiado por nadie en aquellos últimos días, y los dos son
discípulo del pabellón Cielo Alto y tenían el derecho a desafiar a alguien unos pocos días. Con esto, luego de convencer al protagonista, el prota termina diciendo que si él pierde, que si acaso realmente le devolvería sus puntos de contribución, cuya cosa él mismo bastante frustrado afirma, pero el prota bastante seguro le dice de una manera muy aterradora que si aquel era el caso, entonces solamente tenía una condición. Acercándose a su oído, el protagonista le dice que, bueno, literalmente si este cree que aquello era molesto, entonces debía hacer caso omiso, que no era porque no confía en él, simplemente le dice algo al oído, cuya cosa termina diciendo que el chico, que no era para nada molesto, que el protagonista debía esperar allí mientras este iba a conseguir lo que el prota le pidió y lo haría realmente rápido, cuya cosa inmediatamente provocó que el discípulo se marchase en busca de lo que el protagonista le ordenó. Por otra parte, el protagonista ya solo pensaba que pensar que todavía había gente en aquel mundo que voluntariamente se ofrece para ser golpeado, que incluso cuando se negó él le ofreció mucho a cambio, lo cual era bastante extraño. Sin embargo, resultó bastante bien para el prota, que con aquello podría resolver algunas necesidades de forma inmediata, pero desafortunadamente no podría hacerlo así la próxima vez. Por otra parte, inmediatamente Sumu piensa que en el plan que habían discutido el día anterior no decía nada sobre salir corriendo, que qué rayos estaba haciendo aquel Lee Jun-tian, su seguidor. Sin embargo, la golpiza no se detenía debido a que el protagonista se arrimó hacia él conectando un fuerte golpe en su quijada. Inmediatamente Lee Jun-tian comenzó a pedir perdón al prota diciendo que le dejase de golpear y que admitía su derrota. Mirando a Lee Jun-tian en el piso, el protagonista terminó diciéndole que le había dejado ganar, diciendo también que le ayudaría a levantarse, y mirando aquella situación, Sumu se encontraba totalmente sorprendido, preguntando a su seguidor que en qué etapa estaba el protagonista, el cual simplemente le dice que el prota estaba en la séptima etapa del cuerpo templado. Sin embargo, bueno, no el prota sino Lee Jun-tian, sin embargo el mismo no ha estado practicando artes marciales avanzadas en mucho tiempo. Por esto Sumu piensa que como alguien de la cuarta etapa en realidad derrotó a uno en la séptima del cuerpo templado, que algo así no había sucedido en cientos de años en la historia del pabellón Cielo Alto. Pero de manera repentina el protagonista apareció tras él diciéndole al discípulo Sumu que la próxima vez no debe olvidar avisarle cuando llegue a un encuentro tan afortunado. Por otra parte, Sumu le pregunta al prota que si acaso ya lo sabía, cuya cosa el prota le dice que el día anterior el discípulo Lee estaba escondido entre la multitud, y aunque el protagonista no tiene muchos puntos fuertes, su memoria es bastante buena. Con esto Sumu piensa que en realidad fue engañado por el protagonista, pero el prota simplemente se marcha diciendo que debían cuidarse, que los estaría buscando el día siguiente otra vez por más hierbas. Varios días después, el protagonista se encontraba entrenando. Este parecía haber mejorado su aura y bastante feliz luego de terminar su entrenamiento piensa que finalmente hizo un avance y que cuando alcanzaba la séptima etapa del cuerpo templado, uno podía reunir ki interno y dentro del cuerpo para comenzar a practicar artes marciales avanzadas, que la cuarta página del libro negro debía contener artes marciales, por lo que inmediatamente se fue hacia su choza a ver qué sorpresa se llevaba con el libro negro. Haciendo aparecer el libro negro, el protagonista lo abre en la cuarta página, dándose cuenta de que encontró el arte secreto del Yan puro, pensando para sí mismo que no había adivinado mal, que era así, que se podría decir que aquel arte secreto del Yan puro tenía su propia forma de practicar y no tenía movimientos específicos, pero requería un entorno con un denso ki yan para practicar aquel arte marcial. De esta manera nos explican que cuando uno practica aquel arte secreto del ki yan puro, dentro del cuerpo alcanza cierta cantidad y se condensaría el líquido y entraría en el dantian, algo como aquello no se podía lograr con otras artes marciales comunes, y que cuando un cultivador condensa el ki interno y alcanza el límite de su cuerpo, aquel ya no se podría aumentar. Por otra parte, el prota piensa que aquel arte secreto del yan puro era diferente, que cuando el ki yan puro se vuelve esencia yang y entra en el dantian, los meridianos se vaciarían y fortalecerían. De esa manera uno podría seguir cultivándolo. Además, también se podía utilizar la esencia yang acumulada en ataques cuando se lucha. Unos días después, mientras entrenaba aquella técnica, el protagonista parecía haber condensado un tanto, pensando que había estado cultivando bajo el sol abrasador durante todo un día otra vez, pero su ki interno había aumentado solo una pequeña cantidad, que tal método era la única cosa
que pudo pensar que contenía Qiyang en la luz solar, que incluso si era muy poco no tenía otra opción más que cultivar bajo la luz del sol. Sin embargo, finalmente este había terminado, que el primer paso para formar el origen Yang dentro de su cuerpo, que el origen Yang era muy sensible al Qiyang, mientras existe una cierta cantidad de ello dentro del rango de origen Yang, habría una reacción. Sin embargo, queda un tanto sorprendido debido a que sintió la reacción, y siguiendo la sensación del Qiyang, el protagonista llega a un risco, pensando que donde se encontraba era el arroyo del dragón expulsado, y inesperadamente tiene un abundante Qiyang fluyendo fuera de él, pensando que el arroyo del dragón expulsado era el lugar de exilio para los traidores desterrados del pabellón cielo alto. Sin embargo, si alguien realmente hiciese algo tan imperdonable, que si no sería mejor ejecutarlos en el acto, que por qué exiliarlos a ese lugar, que de todos modos abandonar a un cultivador en aquel lugar era igual a una sentencia de muerte. Mientras estaba en aquel risco, el protagonista piensa que había un fuerte y denso Qiyang y no se podía comparar con la luz solar que utilizó en su cultivación de antes, por lo que inmediatamente se sienta a aprovechar aquel Qiyang que surgía del arroyo. Después de un rato, el protagonista pensaba que como esperaba la eficiencia al cultivar allí era mucho mayor que cuando cultivó días atrás, que era bastante cálido y se sentía similar a una luz solar deslumbrante. Pero mientras el protagonista pensaba esto, terminó percatándose de una presencia de un anciano. Bastante sorprendido quedó el protagonista presentando a este anciano como Yang Kai, mientras pensaba el prota que aquella persona tenía la conducta de ser un ser trascendente y debía ser alguien muy importante en la secta. Aquel anciano se percata de la presencia del protagonista, pero no le presta atención, pero el prota simplemente pregunta que cómo debe dirigirse a él, cuya cosa él mismo le dice que puede dirigirse a él como el 10º anciano. Con esto el prota piensa que el pabellón cielo alto ni siquiera tenía muchos ancianos, e inmediatamente termina llamándolo un 10º anciano. Aquel anciano simplemente pregunta al prota que si estaba practicando artes marciales, cuya cosa el prota afirma. Inmediatamente el anciano indaga un tanto más, preguntando que si eran artes marciales de naturaleza Yang. El prota termina afirmando, pensando que aquel anciano era capaz de decir que estaba absorbiendo el Qiyang de aquel lugar, que definitivamente no era alguien en absoluto débil, e inmediatamente le dice al 10º anciano que él mismo se había estado cultivando allí por un tiempo. Sin embargo, había una cosa que no entendía. Inmediatamente el protagonista expresó una pregunta a aquel 10º anciano, preguntando que por qué había una gran cantidad de Qiyang proveniente del arroyo de dragón expulsado, e inmediatamente él mismo termina diciendo que era porque había un tesoro allá abajo con el atributo Yang. Con esto el prota queda sorprendido, pensando que será algo que podría haber averiguado él mismo, pero no entendía que había realmente allá abajo. Inmediatamente aquel anciano pregunta al protagonista que que si acaso este sabía cómo se formó el arroyo del dragón expulsado, explicando que fue hecho por el golpe de espada de alguien. Con esto el prota piensa que el arroyo de dragón expulsado tenía más de 1000 pies de ancho y ni siquiera podía ver qué tan largo era y ni qué tan profundo era el fondo, que aquella grieta fue en realidad hecha por un golpe de espada de una super persona. Inmediatamente el anciano explica que hace unos cientos de años el pabellón de cielo alto no existía en aquel lugar, pero su ancestro pasó por aquella área y se encontró con un demonio fuerte y misterioso, y los dos lucharon una gran batalla allí, y cuando la pelea estaba por acabar, el demonio se dio cuenta de que no podía vencer a su oponente y entonces cortó con su espada de dragón expulsado, y fue como se creó el arroyo del dragón expulsado. Aquel demonio terminó saltando a las profundidades de la grieta, pero su ancestro también le siguió, y con gran esfuerzo y dificultad finalmente el demonio fue vencido, pero la fuerza del demonio era tan profunda que incluso su cuerpo y alma habían perecido, y el ancestro del pabellón cielo alto se sintió aliviado, y por eso él fundó el pabellón cielo alto en ese lugar, y él había vigilado aquella grieta varias décadas, y una vez que se aseguró de que no poseía ninguna amenaza, él mismo se fue sintiéndose aliviado. De esa manera fue como el pabellón cielo alto llegó a ser lo que era ahora.
Inmediatamente el anciano simplemente dice que solamente había oscuridad en las profundidades del arroyo, el dragón expulsado y muchos de los discípulos que habían cometido crímenes habían sido exiliados allí, que quizás todo aquello hizo posible que se formase un tesoro con el atributo Yang. Con esto el protagonista pregunta que si acaso, que cómo llegó aquel tesoro allí, que si este lo llegó a ver, cuya cosa él mismo termina diciendo que no estaba allí simplemente para buscar el tesoro, que fue allí para reunirse con una persona y a medida de que este se va haciendo viejo habla mucho y debían terminar su conversación por ese día. Esto deja un tanto confundido al protagonista, quien simplemente piensa que como había un tesoro allí abajo, debería cultivarse allí por el momento. Después de unos días el protagonista parecía haber formado bastante Qi-Yang y despertando queda bastante sorprendido debido a que la primera gota de esencia Yang se había formado finalmente dentro de su Dantian. Con esto el mismo bastante aliviado se levanta pensando que tuvo que soportar mucho entrenamiento amargo aquellos últimos días, sin embargo definitivamente valió la pena, por lo que se dedica a volver a su choza. Entrando a su choza el protagonista quedó un tanto confundido, pues él mismo estaba seguro de que había dejado la puerta cerrada cuando se marchó e inmediatamente se percata de la presencia de la pequeña ninja que siempre le vigilaba. Aquella parecía estar bastante cómoda en la cama del protagonista. Con esto el protagonista se acerca un poco, pensando que realmente era la hermana mayor que conoció fuera de la sala de contribución. Con esto piensa que el hoyo en el techo que no reparó todavía le hizo ver algo hermoso ese día, debido a que la luz de la luna reflejaba en la cara de la ninja. La ninja, al percatarse de la presencia del protagonista, termina despertando un tanto sonrojada y estos dos simplemente se miraban debido a que no sabían qué decir. Pero rompiendo el hielo el protagonista tose preguntando que cómo debería dirigirse a ella, o mejor dicho cómo se llama, mientras pensaba que preguntando algo así en ese lugar se sentía como una persona lujuriosa, e inmediatamente la chica termina diciendo que su apellido era Xia, cuya cosa el protagonista le dice que sí que era la hermana mayor Xia, preguntando que por qué la misma le había estado buscando. Esto termina explicando que un cazador de la montaña Viento Negro le estaba buscando al protagonista aquella tarde y esperó hasta que oscureció, pero el protagonista todavía no está un tanto sonrojada. Termina diciendo el protagonista que un cazador de la montaña Viento Negro le estaba buscando aquella tarde y esperó hasta que oscureció, pero el protagonista no regresó y el mismo cazador había estado agradecido con el protagonista por haber salvado su vida y le pidió que entregase una bolsa. Con esto el protagonista termina pensando que debe tratarse de Shanshan, el padre e hijo que este salvó cuando recolectaba hierbas. Inmediatamente aquella pequeña ninja, luego de entregar la bolsa de hierba al protagonista, termina diciéndole al prota que él mismo había confiado en ella para que le esperase, pero no imaginó que el prota tardaría tanto tiempo, cuya cosa el prota le dice que le había causado inconvenientes a la misma hermana mayor Xia y se aseguraría de volver antes la próxima vez. Y marchándose la pequeña ninja, Xia un tanto sonrojada decía al protagonista que si vuelve antes o no era su problema, por lo que sin más se marcharía. Con esto el protagonista termina mirando aquella bolsa pensando que Shanshan era verdaderamente considerado, mirando que también le había dado un buen trabajo hecho a mano, pues se trataba de un poco de ropa debido a que sabía que la ropa del protagonista era una completa basura. El prota simplemente se preguntaba que si acaso la esposa de Shanshan había hecho aquella ropa, pensando que también la hermana mayor Xia era bastante tímida por cómo se comportó frente a él. Pero bueno mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 3 de Martial Pix. Si quieres ver la parte número 4, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de más videos. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.